Estamos atravesando las campañas electorales rumbo a las presidenciales del mes de octubre. Por supuesto, de a poco se va recalentando mucho más el tablero político y, sin dudas, hay especulaciones de distinto tipo acerca de cuál puede ser el resultado. Y para analizar un poco el contexto actual, cómo estamos hoy en este tema, nos acompaña Leandro Graglia, quien es consultor político y ya está con nosotros. Leandro, un gusto que nos acompañe, es un placer. Gracias, Leandro, por venir. Gracias a ambos por la invitación. Bueno, como observador, puntualmente, de los procesos electorales, hoy estamos en un escenario de cierta incertidumbre. Uno escucha de todo, ¿no? Desde que Milei gana en primera vuelta hasta que se puede desinflar, quiénes podrían llegar a un escenario de segunda vuelta, si Bullrich capta o no los votos que eran de Rodríguez Larreta y así, ¿no? Desde tu mirada y con la información que vos manejás, ¿qué lectura haces de este momento electoral que estamos viviendo? Bueno, lo primero es que nosotros hemos tenido tenemos frente a nuestros ojos los resultados de las PASO, ¿no? El escrutinio definitivo nos señala que tenemos muy pocos puntos de diferencia entre Milei, que fue una sorpresa en el sentido de que nadie esperaba que saliera primero, pero termina siendo una victoria un poco más bien simbólica, digamos, ¿no? Porque es primero, pero entre él y el tercero hay menos de 3 puntos de diferencia y en el medio se ubica Bullrich, con lo cual estamos definitivamente frente al escenario de los 3/3, o diría de los 4/4, porque hay casi otro cuarto que no fue a votar o votó en blanco o votó a alguna de las fuerzas que no pasaron las PASO. Entonces digo, tenemos un primer resultado que uno diría podría reducir la incertidumbre porque venimos de las PASO, pero ese resultado no nos ayuda mucho porque nos divide en 3. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, las grandes dudas que tenemos ahora es si cada uno de los candidatos va a poder retener el piso, sobre todo Bullrich, el piso que obtuvieron en las PASO, por un lado. Por otro lado, ¿quién tiene posibilidades de crecer y hasta dónde? Y en tercer lugar, ¿de dónde van a salir esos votos? Es decir, ¿Milei va a retener? ¿Va a haber gente que se va a arrepentir de haber votado a Milei y va a cambiar el voto? ¿Bullrich va a poder sostener el voto de Larreta después de una PASO realmente muy dura entre ambos? ¿Massa va a poder capturar un voto que no fue a través de la estructura o el apoyo? Esas son las grandes dudas y de ahí viene este nivel de incertidumbre, digamos, que decís vos, ¿no? Sin embargo, algunas de las jugadas y de lo que está sucediendo ya nos empiezan a marcar, digamos, un poco el panorama, ¿no? Yo creo que hay algunos elementos para identificar por dónde puede llegar a venir la cosa. Claro, bueno, a propósito de esos elementos, mirando el tablero, ¿no? Con encuestas que lo siguen posicionando bien a Javier Milei, marcando un liderazgo y no pudiendo tanto Bullrich como Massa lograr por algún lado debilitarlo, ¿no? Porque no les ayuda tampoco el contexto, a Massa particularmente, con la situación económica y prometiendo algo que podría hacerlo hoy, y Bullrich no logrando contagiar, ¿no? Por eso, ¿qué proyección podemos hacer en función de esos elementos que vos estás planteando? Bueno, yo lo primero que veo es que el voto de Javier... No encuentro razones por las cuales el voto de Javier Milei no se sostendría. Es decir, yo no veo que haya motivos para que alguien que votó a Milei en la primaria no lo acompañe en la general. Veo que tanto Massa como sobre todo Juntos por el Cambio hace un gran esfuerzo en atacar la factibilidad de sus promesas o propuestas de campaña, la consistencia de la propuesta de dolarización, pero observo cómo lo hacen en medios, en plataformas, y a través de mensajes que no tienen ningún impacto, no hacen ninguna mella en el electorado de Milei. Porque lo proponen como un debate racional respecto de la factibilidad o de la consistencia teórica de las propuestas, y lo que se está jugando aquí es, por lo menos para un tercio de la Argentina, un enorme rechazo a las propuestas electorales vigentes. Entonces, yo primero que nada veo que, a los partidos grandes, primero que nada veo que lo de Milei probablemente se sostenga. Veo que tiene espacio para crecer, porque de la gente que no fue a votar, que suele ser la más despolitizada, su discurso es mucho más potente que cualquiera de los otros dos que están ensayando Massa y Bullrich, y porque hasta puede robar de la canasta de Bullrich, que es lo que la está debilitando también a ella, ¿no? Entonces yo, primera proyección, lo veo picar en punta. Las primeras encuestas que están saliendo lo ponen arriba y lo ponen con ventaja, con una buena ventaja. Claro. Eso primero.
Segundo, veo muy difícil la campaña de Bullrich. Las declaraciones públicas que hace son malas. Ha tenido que incorporar a un jugador como Melconian para tener un alter ego en los temas económicos, que son los que principalmente preocupan al electorado, porque ha quedado sobradamente demostrada su poca capacidad, o para no decir su incapacidad, para sostener este debate. Y está recayendo en un discurso negativo contra Milei, contra el kirchnerismo. Es un problema que tiene de centro, si se quiere. Entonces ha quedado en medio y procura repartir, digamos, agresión para los dos lugares, haciendo mella en alguna de las otras dos ofertas, y yo veo que eso no está funcionando. Entonces, como pica en punta Milei, veo que se cae Bullrich, o por lo menos no crece. Y veo que Massa crece, en las encuestas así se lo demuestra, y crece apostando a la estructura. Crece básicamente, pero no solo a la estructura del acarreo, del voto, digamos, de aparato, sino en una estrategia que creo que es la que empiezan a ver ahora y es la más efectiva, que es socios que en sus propios territorios tengan más capacidad de traccionar al electorado, más intención de voto, más liderazgo, que digan, mira, yo sé que la economía no está bien, yo sé que Massa no te gusta, pero yo, que soy el intendente acá, ¿yo con vos cumplí o no? Sí, bueno, a vos sí te soporto, sí te banco. Bueno, entonces yo te pido, para mí va a ser todo más fácil si vos acompañás a Massa. Claro. Esa es la gran estrategia, en el fondo, la famosa estrategia territorial. Y de hecho, este fin de semana va a tener una foto con gobernadores, con la Cámpora, con Máximo Kirchner, mostrando un respaldo, una unidad. Inclusive también en el caso de Juntos por el Cambio, con ya Macri definido jugando en apoyo a Bullrich, porque se lo criticaba de no estar en campaña. Pero también algo que hablábamos fuera de cámara con vos. A Massa se le dieron vuelta 14 gobernadores cuando puso el bono que le dijeron no lo vamos a pagar, y eso para una persona de un cargo ejecutivo tan alto es prácticamente una desautorización. Massa enfrenta dos dificultades enormes. La primera es, no debería sorprendernos a esta altura, pero la inconsistencia del gobierno nacional, que anuncia una medida, después no se sabe cómo se la va a implementar, otros funcionarios del propio gobierno nacional dan indicaciones en contra de esa descoordinación política, que si bien está disminuida, porque ni el presidente ni la vicepresidenta aparecen en escena, digamos. Entonces el nivel de descoordinación es menor, público, pero todavía existe. Esa es una gran dificultad. Y la otra es la marcha de la economía. El hombre es ministro de Economía en una economía altamente inflacionaria y con muchas dificultades y restricciones. Entonces, tiene un escenario realmente complejo. Aún así, yo creo que tiene, hoy viendo el escenario, creo que tiene muchas más posibilidades de crecimiento que la propia Patricia Bullrich. Claro. Yo hoy me animo a aventurar un escenario en donde los dos candidatos que más crezcan sean Milei y Massa, y incluso el punto de poder entrar ambos en una segunda vuelta. Mirá, y este crecimiento que ha tenido desde las PASO, particularmente Milei, con un discurso transversal que llega a distintas edades, ¿no? Y él siendo claro y a su vez cautivando con la forma en la que a mucha gente le llega, también marca un cambio en las estrategias de hacer campañas políticas, sin visitar provincias, también siendo un candidato que irrumpe contra coaliciones que demostraron no tener éxito al momento de gobernar. Eso influye mucho para que mucha gente diga, bueno, lo que ya vi no me gusta más y voy a lo que aparezca, porque también se critica de que no va a tener estructura, que no va a poder gobernar. Mira, yo creo que sin duda es uno de los principales factores que explican no solo cuantitativamente el voto de Milei, es decir, por qué tanta gente lo apoya, ese número que tiene, sino más por qué es un voto y un apoyo tan firme. Porque está ligado a cuestiones más bien emocionales y que están relacionadas con un rechazo, un hartazgo, un no definitivo a lo que ya vimos suceder. Entonces es muy difícil racionalmente tratar de explicarle a una persona que la dolarización en realidad no es tan factible, porque cuando esa persona dice, perfecto, no es factible, ¿cuál es la alternativa?
y las alternativas son fracasos concretos, Claro. no imaginarios. Entonces, uno lo observa en redes sociales, a la gente más joven, jóvenes bien jóvenes, que utilizan TikTok, etcétera, que hacen defensas abiertas de Milei, y la sensación en general es, bueno, ¿y si todo lo que dicen malo de él es cierto? ¿A mí qué me importa? Transa con los sindicalistas, los otros también. Va a transar con los empresarios, los otros también. Hace propuestas incoherentes, los otros también. ¿Qué distinto hace? Pero claro, digamos, o sea, ¿con qué solidez podría el ministro de Economía, de esta economía, decirle a otro candidato que son inconsistentes sus propuestas de economía? Si gobierna la economía, por eso es muy difícil de atacar Milei. Por eso yo lo veo, la verdad es que lo veo con muchísimas Y posibilidades. sobre todo Massa, que es un gran mentiroso. Yo lo veo a Milei con muchísimas posibilidades. Y en un minuto ya cerrando, las expectativas de Juan Schiaretti en este tablero electoral, que también juega, bueno, ¿cómo analizás su propuesta política de cara bueno, a su rol dentro de este tablero electoral? Mira, te pongo dos datos. El primero es que en las PASO, la fuerza de Juan Schiaretti fue la cuarta fuerza más votada en casi todos los distritos del país. Es decir, descontando a Milei, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, Schiaretti y su fuerza ganaron, digamos, la pelea de las fuerzas chicas. Claro. Le ganaron, por ejemplo, el Frente de Izquierda, en muchas ocasiones incluso el voto en blanco. Entonces, es una fuerza que tiene es una propuesta que tiene algún nivel de inserción, digamos, transversal. Sin embargo, evidentemente no es un candidato competitivo, digamos. Esto no solo por las encuestas, sino por los resultados de la PASO. Sí. Entonces, yo creo que la propuesta de Schiaretti oxigena o intenta oxigenar también un poco los términos del debate a nivel nacional. Se ofrece de refugio para una votante que no esté convencido con ninguna de las opciones, que quizás no quiere votar a ninguna de las alternativas que representan fracasos concretos, pero que lo atemoriza Milei o no compra su forma de ser, y tiene sin duda el apoyo de buena parte del electorado de Córdoba, que siguen teniendo en muy alta estima sus gestiones Sí, la gestión. Y su figura personal. Yo creo que la campaña de él apunta a consolidar su imagen, a tener algún tipo de inserción nacional. Creo que después de las PASO, la derrota de Larreta tiene que haber obligado a alguna reconsideración estratégica, pero creo que todavía existe el interés dentro de esta fuerza política por proyectarse nacionalmente, por dar la discusión. Y un detalle solamente, va a haber que prestarle mucha atención a los resultados electorales de octubre en términos de la composición de las cámaras legislativas. Claro. Sí. Porque va a ser verdaderamente importante en función de lo que viene. Y ahí tener diputados, para Juan Schiaretti y para cualquier otra fuerza provincial, va a tener un gran valor. Leandro, un placer como siempre, un gusto que nos Gracias por la acompañes, invitación. Al Gracias, contrario. Leandro.